Hoy tenemos un invitado especial que viene desde Caléxico y nos va a compartir el día de hoy, Natalie Bailón. Y démosle un fuerte aplauso, por favor. Nos va a dar duro. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. No se asusten, pero me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes que están aquí y también es un honor para mí estar ahorita, ¿verdad? Compartiéndoles algo que Dios ha estado trabajando conmigo. También de igual manera saludos a todos los que están, ¿verdad?, conectados en línea. Primero que nada, si me acompañan a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este día, Señor, porque tú has traído, Padre, aquí a tu pueblo que quiere escucharte, quiere hacer tu voluntad, Señor, y estamos con un corazón dispuesto. Te pido también por aquellos que no pudieron venir, Señor, por aquellos que están en sus casas, en sus trabajos, de alguna razón, en enfermedad o de alguna razón que ellos no hayan podido estar aquí, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté con ellos. Espíritu Santo, te doy la bienvenida aquí, aunque tú ya estás, tu presencia está aquí en este momento, pero yo te doy a ti la autoridad sobre mí y sobre el mensaje que tú quieres darle a tu pueblo, Señor. Te pido que seas tú el que ponga palabras en mi boca, que sea tu palabra, Señor, y no mía. Que todo lo que que salga de mi boca sea verdad, que venga de parte de ti, Señor, y que pueda llegar a los corazones de tus hijos que están aquí y de cada una de las personas que están escuchándote, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que, que tú puedas dar esta palabra de manera que entre en nuestra vida y que permanezca. En el nombre de Jesús. Amén. Pues primero que nada quiero comenzar diciéndoles que hace un poquito de lo que ha estado pasando durante estos últimos meses. Hace aproximadamente, de hecho ya 4 meses, que, a ver, deme un segundito. Bueno, gracias. Ahora sí. Listo. Como les decía, ay, se me hace que está muy alta esta. um, Hace aproximadamente 4 meses, Dios regresé, se pudiera decir así, regresé a gracias, sí, sí, así está bien. No estoy nerviosa, pero este micrófono me pone nerviosa. No estoy acostumbrada, pues. Ahí está. Ahora sí, hace aproximadamente 4 meses yo me había alejado de Dios y de sus caminos. Me había, puedo decirles, abrirles mi corazón y decirles que había estado enojada con Dios, que obviamente me arrepiento y le pedí perdón por haber estado enojada con Él, por situaciones que pasaron en mi vida. Y yo estaba ciega espiritualmente y también sorda, todo. Y yo estaba en mis problemas, encerrada y afanada en mi situación que estaba atravesando y me alejé antes de los 4 meses. Hace como aproximadamente en agosto, yo ya le pedí a Dios, pues primeramente Él abrió mis ojos a la situación que estaba yo pasando y me hizo ver muchas cosas. Y fue cuando le pedí perdón por haberme alejado, porque
Ya tengo muchos años conociendo de él y en verdad le pedí perdón. De corazón estaba muy arrepentida porque me había sentido, habían sido los meses, fueron como 3 meses, pero para mí se me hizo como un año. Yo sentí más de un año, sentí que fue mucho tiempo el que yo estuve separada de Dios. Y Dios trató muchas cosas conmigo y cuando me hizo ver todo lo que yo estaba mal, en lo que yo estaba mal y cuánto errónea estaba yo y preocupada en mis situaciones, decidí, le pedí a Dios que quería que Él transformara mi vida. Yo quería que Él restaurara mi vida, mi corazón. Ya no quería vivir la vida que estaba viviendo, no quería sentirme como me estaba sintiendo. Era algo que una, no sé, una soledad, era algo demasiado feo. Aparte de los problemas, sumándole lo que mis mismos pensamientos estaban en mi mente. Entonces le pedí a Dios, le pedí a Dios que verdaderamente quería que mi vida diera un giro de 180 grados y cambiar todo lo que donde yo estaba, que me llevara al lugar donde Él quería estar, que yo estuviera, perdón, porque me di cuenta que aunque yo estaba, pues, decir así, sirviéndolo y, y, um, y siguiéndolo, digo entre comillas, porque si yo llegué a donde yo estaba, quería decir que algo no estaba haciendo bien. Entonces, yo no quería volver a ese lugar. Entonces yo quería que Él transformara mi vida. Y así se lo pedí. Decidí regresar a sus caminos cuando digo a sus caminos es porque me alejé completamente de la iglesia, me alejé de su palabra, ya no escuchaba alabanzas, como les mencionaba, yo estaba completamente en rebelión. Y, y en eso yo regreso a su casa y verdaderamente yo sentí como Él me recibió con brazos abiertos, a pesar de cuánto yo sentí que le había fallado y cuánto yo sentí que lo había traicionado y el hecho de que yo había estado enojado con Él y, y ya le había culpado de tantas cosas. Él me recibió con los brazos abiertos y como si nada hubiera pasado. Sentí su amor y, y eso fue hace 4 meses. A las aproximadamente, les estoy contando esto por una razón, voy a un tema, pero después de 2 semanas de que yo regresé, yo le pedí eso, pero aún así yo todavía no sentía, yo regresé, pero yo no sentía todavía esa libertad, todavía traía muchas cosas cargando. Entonces yo le pedí a Dios que quería ser llena de su Espíritu Santo, poder sentir ese gozo, esa paz que Él tanto dice que sobrepasa todo entendimiento. Yo quería sentir eso, ese gozo, a pesar de las tribulaciones o de los problemas. Yo quería poder tener esa certeza y esa confianza en Él de que todo iba a estar bien a pesar de todo y poder tener ese gozo en mi rostro y aunque estuviera pasando lo que estuviera pasando es lo que yo anhelaba eso y yo se lo pedí. Recuerdo que, como les comentaba, las 2 semanas que yo regresé a él, en mi casa estando, él poco a poco empezó a tratar muchas cosas conmigo. Una de las cosas fue el estar en intimidad con él. A mí en verdad me da vergüenza decir esto porque yo tengo, no porque esté avergonzada de la vida que he estado con él, sino más bien de mis frutos, que tengo ya 12 años de que acepté a Cristo en mi corazón
y no les voy a decir a los cuántos años, porque luego van a sacar ¿verdad? Los cálculos de cuántos años tengo. O sea, ¿cuántos dije? Hace 12, entonces tengo 20. No, y entonces ya, pero la verdad sí me avergüenza porque no porque yo me avergüence del evangelio o de la vida que viví, que serví a él, sino porque en 12 años yo nunca tuve esos frutos que yo sé que él hubiera querido que tuviera, o esa, no sé, esa madurez, muchas cosas que yo sé que no hice y que no fui obediente a él, que pude haber, más muchas cosas me oprimían, todavía tenía vergüenza, todavía había muchas cosas que yo no daba ese paso y que yo sé que Dios quería, ¿verdad? Esa es la razón por la que les digo que tengo vergüenza, pero de otra manera pues estoy obviamente muy agradecida con Dios de que Él siempre estuvo ahí conmigo, ¿verdad? Y les comento esto porque de hecho me perdí poquito, me perdí poquito, pero lo, lo que sí es que cuando yo regresé a sus caminos, en verdad Dios trató mucho conmigo. Lo importante que no había hecho yo era estar en intimidad con Él. Y que era estar en intimidad con Él, era pasar tiempo a solas. Sí, yo oraba y sí leía la Biblia de vez en cuando, obviamente me congregaba, adoraba a Dios. Cuando estábamos aquí, pasaba enfrente. Sí, o sea, sí hacía cosas que yo decía, bueno, yo estoy bien porque estoy, ¿verdad? Estoy sirviéndole a Dios. Pero algo que Dios trató muy fuerte conmigo cuando yo regresé fue que me dijo, es que en febrero de este año um, escuché un mensaje que impactó mucho mi vida, pero después de eso pasaron muchas cosas en esos meses que les comento, entonces fue algo que yo lo olvidé en su momento, me impactó, pero ya después. Y cuando yo regresé, recordé lo de ese mensaje y Dios trató mucho conmigo, que fue algo de su intimidad, de estar en su intimidad. Y él en el mensaje me recordó que él me recordó la historia, aquí la tengo, de cuando, si me podían poner el versículo para que la lean, está en Juan 12, del 1 al 8. Pero por mientras yo les voy si lo pueden ir buscando ustedes en sus Biblias, Juan 12, del 1 al 8. Allí es en esa historia es cuando Jesús acababa de resucitar a Lázaro y a, él regresa a cenar a casa de Lázaro y de sus hermanas, María y Marta. Y voy a leerlo así más o menos porque en realidad no es el punto tanto la historia, sino lo que, ¿verdad? Pero de todas maneras se los voy a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó, del olor de perfume. El 4. Y dijo uno de sus discípulos, bueno, más bien ese es al 3. Esa fue la historia donde Dios me mostró algo muy importante, que fue, me mostró que yo fui como María. María, déjenme ver. María, ella estuvo en esa cena, ella estuvo sirviéndolo en esa cena. Ella se dedicó a servirle, a tratar de servir a Jesús. Pero lo que hizo María
fue estar en sus pies y poner perfume, derramar de su perfume a los pies de Jesús. Y lo que a mí llamó mucho mi atención fue que Él me mostró, Dios me mostró, Cristo me mostró que yo estaba afanada, que es bueno, claro, servirle, ¿verdad? Servir a Cristo en cualquier lugar que vayamos, y por ejemplo en la iglesia, que es lo que a mí con lo que Dios trabajó conmigo, que Él me decía, está muy bien que tú sirvas, que me sirvas, porque yo puedo ver tu corazón, pero lo que a mí más me impacta es que tú estés ante mi presencia, ante mis pies, y que quieras estar en intimidad conmigo, y que derrames para mí el derramar, como, no sé si en el 4 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto en el 6, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo en el 7, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. 8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces era la importancia de que nuestro tiempo, ese momento que estamos en intimidad, es muy valioso para Él. El hecho de que nosotros estemos allí, sí, claro, Él quiere que le sirvamos y que estemos dispuestos y a disposición de Él, pero algo que Él anhela de nosotros es esa relación, intimidad con Él, estando a sus pies. Y regresándome al punto, estando yo ante sus pies, postrada ese día, recuerdo que mis niñas, tengo 2 niñas, estaban ya dormidas. De hecho, una de ellas se había quedado con mi mamá a dormir y estaba nada más la bebé. Y recuerdo que llegué y yo estaba ya muy cansada porque había regresado y seguían pasando situaciones, entonces para mí era como que todavía el regresar, ¿verdad? Era como que me había desacostumbrado y yo quería verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Yo quería seguir su camino y no alejarme, que nada me desanimara, que quería estar firme en los propósitos de Dios en mi vida. Entonces recuerdo que me postré en una parte de mi casa y me acuerdo que yo le había pedido que quería ser llena de su Espíritu Santo. Empecé a sentir el Espíritu empezar a romper cadenas en mi familia, en mis generaciones, iniquidades. Y no sé cuánto tiempo duré, pero después empecé a cantar como fragmentos de canciones que se venían a mi mente, y simplemente empecé a adorarlo. Y de allí empecé a orar en lenguas. Fue un momento, yo quiero decir, entre eso, no sé, ha de haber sido una media hora, no sé. A mí el tiempo se me estaba yendo, ¿verdad? Así, era algo así como que no paraba, era algo así, sin parar. Después de allí empezaron como unos cánticos nuevos, unos fragmentos. No era una canción en sí, pero eran como que adoración hacia Dios. Y recuerdo que en ese momento yo pensé y dije, voy a grabarla para que no se me olvide, porque yo le había pedido a Dios que Él pusiera cánticos nuevos, ¿verdad? Que yo quería una manera de adorarlo. Entonces recordé y yo pensando en mi mente, ¿no? Así, fui por el celular y miré la hora y yo creo que ya habían pasado, pues, no sé, 1 hora o algo así. Y lo empecé a grabar. Entonces yo seguía adorándolo, pero ya me había levantado. Y recuerdo que volví a sentir como que regresa como a hincarte, ¿no? Y otra vez me postré y empecé, cuando
oraba en lenguas, lo que usualmente cuando yo oro en lenguas, que Dios me levanta en las madrugadas o algo, empiezo a orar en lenguas y en mi mente tengo esa como visión, por ejemplo, de sus casas o de sus familias, de mi familia también, o de personas que yo amo mucho, como ustedes. Um, y, y eso es lo que yo hago usualmente. Entonces empecé a visualizar la situación que yo estaba atravesando y Dios lo puso como una victoria. Entonces yo estaba, ¿verdad? Estaba otra vez orando en lenguas y en eso, um, en eso siento como el Espíritu Santo se puede decir como me tocó en risa y empecé a reír, así. Yo estaba sola en mi casa, pues con mi niña dormida, y luego imagínense allí pues tirada, ¿no? En una parte de mi casa, riéndome sola, a carcajadas, porque para los que ya han experimentado o mirado, pues es algo como, es una risa como, no sé, muy, muy bonita, no la puedes parar y es algo como un gozo, es algo como si te hubieran contado un chiste, pero o sea, no es inexplicable, no te puedo decir así en palabras lo bonito que se siente eso, porque no es ni siquiera como eso, no es ni siquiera comparado, es algo muy bonito. Pero uno no está acostumbrado, pues yo me ha pasado eso, esa es la tercera vez, entonces no es como que siempre me pase, entonces siempre la mente, no los pensamientos, y yo se me vino un pensamiento así como si llegara alguien o alguien me mirara o algo así, dirían, esta loca ya se nos fue, ¿no? Porque ¿qué le pasa? Está sentada, está acostada, digo, allí tirada en el piso, riéndose como loca, pero, y yo decía, entonces, pero yo como que escuchaba que el Espíritu Santo me decía, es necesario, yo escuchaba, es necesario, y yo seguía, entonces no lo limitaba y me dolía mucho el estómago, me dolían los cachetes, y, y recuerdo que ya yo como ya no podía, pero a la vez eh, Dios me volvía, o sea, el Espíritu Santo me volvía a decir, es necesario. Y en eso, pues yo ya estaba, a ese punto, no estaba ya ni hincada, yo ya estaba tirada allí, así como de lado, ¿no? Y también en un momento recuerdo que también pensé en mi niña, dije, la voy a levantar, porque estoy, pues no es como que, pues sí estaba riéndome a carcajadas, se pudiera decir así, pero era, el Espíritu Santo me decía, pues, que continuar. Y así, hasta que eh, de repente como que pues me fui, se podría decir así, me fui y en eso me levanté y fue cuando ya volví a mirar el reloj y yo tal vez eran como las 12. Yo recuerdo que pasó como 1 hora y media durante todo, o sea, hasta cuando me levanté. Entonces eran como la 1 y media. Y había pasado de que yo me quedé allí tirada, no sé, unos 5 o 10 minutos. Pero no me quedé dormida, les puedo decir, porque no era algo como que, ay, me dio sueño, ¿verdad? Algo así. O sea, yo verdaderamente me, me fui y ya el Espíritu Santo verdaderamente les puedo decir que es la primera vez que yo puedo decir que verdaderamente el Espíritu Santo me tocó y ahí me quedé. ¿A qué voy con esto? Cuando me levanté, yo sentí verdaderamente como si me hubieran quitado, no sé, 20 kilos de encima. Era algo exageradamente. Era algo así como, yo no puedo explicarles, pero me quitaron, yo sé que Dios me quitó una carga muy pesada que yo traía. Y yo tengo entendido que cuando el Espíritu Santo te toca en risa es porque o has llorado mucho o no has reído mucho o has limitado mucho la risa o el sonreír. Entonces, por eso yo sé que el Espíritu Santo me decía, es necesario. Ok, a lo que voy con esto es de que yo pude, lo que yo le pedí,
Dios me lo dio. Pero decidí, cuando venía en camino, Dios me dio seis, seis pasos, porque yo le pedí que él dijera lo que él quería decir. Yo no, sí tengo algo más o menos de lo que Dios, pero no lo escribí yo así exactamente con mis palabras, porque yo quería que él hablara directamente a mí y él me dijera lo que quería que yo dijera. Entonces él me mostró este tema, el que yo quiero el que más bien Dios quiere mostrarles el día de hoy, es de guardar. Yo le puse el tema, o más bien Dios me dijo, guardando su presencia, guardando su presencia. Y cuando hace unos días me pidieron que les compartiera un mensaje, y yo recuerdo que yo le había pedido a Dios cuando yo regresé que yo quería entregarle mi vida, mi corazón, todo lo que yo soy, mi tiempo, todo. Y, y que a lo que él me dijera, como él me dijera, cuando me dijera, donde me dijera, que yo quería estar a su disposición. Y recuerdo que cuando, no quiere decir tal vez que he estado en completa obediencia, ¿verdad? Porque voy aprendiendo durante esto, pero lo que sí es que yo quería que él quitara de mí mis inseguridades, mi vergüenza, todo lo que le estorbara para yo poder hacer su voluntad. Y cuando venía en camino, Dios me mostró unos pasos que hicieron que me llevara a mí a poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces yo quiero el día de hoy compartirles a ustedes, y que si ustedes me acompañan al final para hacer una oración, de que para que verdaderamente estemos haciendo su voluntad y lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Son puntos, y en realidad no es mucho, pero si me podrían acompañar en 2 de Samuel 6, del 10 al 12. Él me dijo, como les compartí hace unos días, me pidieron que les compartiera un mensaje, y yo recordé que yo le dije a Dios que lo que Él quisiera, como Él quisiera, cuando Él dijera, ¿no? Entonces, ok, está bien, pero ahora dime tú qué es lo que que quieres compartirles a ellos. Dios me ha dado mensajes, y usualmente los grabo en audio o algo así para que no se me olviden, ¿verdad? Pero yo no quería que fuera de mí, sino de Él, lo que Él quería compartirles. Entonces yo recordé que eso probablemente pasó el miércoles, y recordé que yo el lunes, estando hablando con Él, platicando con Él, usualmente Él me da mensajes así cuando estoy hablando con Él, teniendo una conversación con Él o preguntándole o algo así, ¿no? Y recuerdo que cuando yo estaba hablando así con Él, recordé cómo en muchos lugares hay leyes que nos por ejemplo, perdón, a los cristianos o cualquier persona que mencione el nombre de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Hay lugares donde las personas verdaderamente las llevan a prisión por evangelizar, por leer la Biblia, por tan siquiera mencionar el nombre de Dios. No, las personas tienen que reunirse, a veces esconderse en lugares para poder hacer lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Y hay lugares, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, no tenemos, yo puedo ahorita estarles compartiendo de Dios, y no hay una ley que alguien llegue, alguna persona llegue y ¿sabes qué, Natalie? Te vamos a llevar a la cárcel, a la prisión, porque estás
haciendo algo contra la ley, no puedes evangelizar, no puedes adorar a Dios. ¿Me explico? No hay ninguna ley aquí, pero en otros países sí lo hay. Entonces, hay muchos pastores en este momento que están en la cárcel, en prisión, por compartir o por si tan siquiera regalar una Biblia o hablarle a una persona de Dios o de la Biblia. Entonces, estaba yo, no sé por qué Dios me recordó eso y yo estaba hablando con él y yo le dije, ¿verdad? Dije, es que nosotros somos muy contreras. Somos muy contreras, así. Yo hablando con él le dije, yo creo que si verdaderamente nos pusieran una ley que no pudiéramos, lo quisiéramos hacer y no nos diera vergüenza y estuviéramos afuera tratando de a ver a quién le podemos hablar y a ver en qué estuviéramos adorando en las calles, estuviéramos predicando o cualquier persona que miráramos, estuviéramos tratándole de hablar o así, ¿no? Eso es lo que yo pensé, yo así hablando con él. Y luego me dijo, yo escuché así bien fuerte que me dijo, ¿y qué están haciendo ahorita? ¿Qué están esperando? Y yo así como, obviamente yo les digo esto porque a mí, no me dijo eso, yo lo tomé obviamente para mí. Y yo, pues sí, sí es cierto, ¿qué estamos haciendo con tu tiempo, con tu presencia? ¿Qué estamos haciendo con lo que tú has depositado en nosotros? Ahorita Dios me ha dado la libertad de levantar mis manos y decir, gloria a ti, Señor, gracias. Y Él me ha dado la libertad, pero Él me mostró que a veces nosotros estuvimos tan acostumbrados a estar en esa prisión, con esas cadenas, que Él ya nos abrió la puerta y nosotros seguimos adentro. Que Él ya nos quitó las cadenas y nosotros, como estuvimos tanto tiempo acostumbrados al peso de las cadenas, seguimos allí quietos, sin movernos. Y pues Dios me empezó a mostrar todo esto y yo dije, sí es cierto. ¿Qué estamos haciendo con tu tiempo? ¿Qué estoy haciendo yo? Dije, ¿qué estoy haciendo yo con tu tiempo? Con el tiempo que es tu tiempo, no es mi tiempo. Porque tú me has dado esta oportunidad de estar aquí un día más, me diste 24 horas más de vida y qué hice con esas 24 horas. Y empezó Dios a hablarme y me recordó la historia yo tengo, la verdad, para ser honesta, poco la había escuchado pero no recordaba, de Obed Edom. Él es ahorita los voy a leer, pero él es un hombre que guardó el arca de la presencia de Dios en su casa cuando David estaba transportando el arca. Y si me acompañan a leerlo, empiezan el 10, desde el 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Entonces Dios me recordó esto y es por eso que yo vuelvo a decir yo, porque le escribí aquí, no, porque yo le puse. Dios me dijo mucho, me mencionó mucho guardando su presencia, guardar mi presencia. Y no habla de guardarla, de quedármela y guardarla conmigo, ¿verdad? Sino de guardarla, de cuidarla, de valorar eso que Él ha depositado en nosotros, que tenemos la libertad de ahorita salir y a predicarle a cualquier persona que esté en la calle. No tenemos ningún impedimento
de hacerlo más que nosotros mismos. Nuestra vergüenza o cualquier cosa que nos limite, que nosotros conocemos, pero es algo que Cristo ya pagó por eso y nosotros seguimos cargando eso aún. Entonces Él me dice, ¿qué están haciendo con mi tiempo, con mi presencia, con lo que yo he depositado en ustedes? Y como les menciono, eso es algo que Él habló a mí, pero cuando yo le pregunté qué es lo que quería que yo hablara, Él me recordó de eso. Él me recordó de eso y me dijo, y me pidió que les compartiera de eso y cuánto Él quiere compartir primeramente ese tiempo con nosotros en intimidad. Este mensaje es para analizar nuestra vida, para cada uno de nosotros, así como yo lo estoy haciendo y lo sigo haciendo porque pues, es algo que Dios está trabajando conmigo, pero que cada uno de nosotros nos llevemos a nuestra casa, que nos llevemos a nuestra casa y analicemos qué es lo que hacemos en la mañana, qué es lo que hacemos en la tarde, qué es lo que hacemos, y luego con quién hablamos de la palabra de Dios, a quién le damos esas buenas nuevas, a quién compartimos, porque en realidad no estamos diciendo mentiras. Si yo voy ahorita y hablo con algún extraño allá afuera y le empiezo a decir lo que Dios ha hecho en mi vida, no estoy echando mentiras. ¿Por qué voy a tener miedo de hablarle de algo? Por eso Cristo tenía esa seguridad, porque Él hablaba la verdad. Es lo mismo, nosotros estamos hablando la verdad. No hay razón por la que tengamos que tener vergüenza, por la que tengamos que tener miedo o inseguridad de hablar algo que es verdad. Por eso, pero Él quiere bueno, les voy a dar estos 6 puntos que Él me dijo, no sé si gusten escribirlos, llevárselos a su casa. Mi primero me dijo pedir. Él me recordó cuando yo le pedí, cuando yo pedí querer hacer su voluntad, yo pedí darle mi tiempo, yo le pedí ser llena de su Espíritu Santo, yo le pedí. Después de ahí es decidir o decisión. Yo decidí hacer eso. No quiere decir que todavía lo había hecho, pero di ese paso. Él me pidió que estuviera en intimidad con Él y yo decidí poner ese tiempo que tenía para Él. Fue una decisión, yo tuve que tomar ese paso. Después de ahí me dijo disponer de qué, de mi tiempo, de lo que yo soy, como así hizo María, que ella dispuso de lo que ella tenía. Era algo muy valioso ese perfume, tal vez era muy valioso para ella y por eso se lo dio, porque era algo valioso. Vamos a disponer nuestro tiempo, lo que es valioso para ti, tu familia, tu tiempo, tu vida, tu corazón, lo que es importante para ti. Y escuchar. El cuarto sería escuchar la voz. Ok, ya te pedí que quería hacer tu voluntad, ya pedí que yo quería servirte y te pedí que me quitaras mis inseguridades, mis miedos, mi vergüenza, ya te pedí, ya decidí dar ese paso de fe, confiar en ti. Estoy disponiendo de mi tiempo, de mi familia, estoy dando lo que yo tengo para ti, Dios. Ahora te escucho. Ahora dime, ¿qué es lo que quieres que haga? Estoy dispuesta a escucharte, estoy disponible para ti, te quiero escuchar, quiero saber qué es tu voluntad, qué es lo que quieres que yo haga el día de hoy, en la mañana, cuando lees los buenos días. Y la siguiente creo que es la más difícil, obedecer. Después de que escuchas,
Un ejemplo es el día de ayer, y esto no lo platico para vanagloria, al contrario, porque Dios sabe que es algo con lo que Él ha estado trabajando conmigo. Como muchos saben, vivo en Caléxico, entonces cada vez que vengo para acá pues me tengo que regresar y cruzar la línea, ¿no? Y ayer que venía, gracias a Dios, había estado viniendo esta semana y verdaderamente nunca hice, yo creo que más de 15 minutos, gracias a Dios. Pero en eso tengo tarjetitas de aquí de la iglesia y ya nada más me quedaban dos. No me acuerdo cuántas tenía, pero tenía varias y ya nada más me quedaban dos. Y recuerdo que yo le había dicho a Dios porque lo había dejado de hacer hace unas semanas. Entonces, como les comento, Dios ha estado trabajando mucho con esto en mí. Y yo le dije que la persona que yo me encontrara, que alguien que quisiera limpiar mi vidrio o alguien que me quisiera vender algo, lo que sea, usualmente en las noches ya no hay, nada más hay personas que te limpian el vidrio, pero que yo iba a compartir de lo que él me ha dado y que lo que me quisiera decir yo estaba a su disposición y que ya no me iba a dar vergüenza, porque por un tiempo no me daba vergüenza, pero me estaba desenfocando mi mirada que había puesto en Cristo, entonces otra vez estaba así como que me había desanimado, si pudiera decir así, pero ya regresé, ¿no? Otra vez, ya más, con toda la actitud y todos los ánimos. Y recuerdo que llegué así, nada más había una línea y había, yo creo que aproximadamente unos 10 carros, quiero decir, pero no estaba tan rápida. Pero en cuanto yo llegué, había un muchacho ahí, entonces yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y recuerdo que me hizo así como que si quería que me limpiara el vidrio, y le dije que no, pero le hice así la seña de que no, pero bajé el vidrio y le dije, ¿sabes qué? Le dije, no, muchas gracias. Y dije, ahorita está bien, no me limpies el vidrio, pero quisiera hacer una oración por ti, ¿me permites? Y luego me dijo, sí, claro que sí. Hasta eso que todas las veces que he pasado, no todas las veces, ¿verdad? Pero cuando me ha tocado que pedirles, yo decía, no, pues yo ya estoy haciendo esto, yo ya estoy haciendo eso, pero para Dios no es suficiente, nunca es suficiente, siempre es más. ¿Qué es lo demás que tú quieres que yo haga? Ok, ya hice esto, ¿y qué más quieres que haga? ¿Y qué más? Y es algo muy bonito porque mi vida aún, yo no puedo decirles que está perfecta, y yo creo que nadie de nosotros tiene una vida perfecta, pero todavía tengo problemas, todavía estoy en situaciones dolorosas y difíciles, pero yo puedo decirles que desde ese día que el Espíritu Santo tocó a mi vida y me llenó de su presencia, no porque yo lo diga, pero porque otras personas me dicen que mi rostro se ve diferente, que me veo, no sé cómo expresarles, pero yo verdaderamente también lo siento, y es algo que yo sé que solamente Dios puede hacer, porque no es algo que fue con mis fuerzas, porque si fuera con mis fuerzas es algo temporal, pero lo que es de Dios es permanente y no es temporal. Pero sí es muy importante siempre buscar verdaderamente y guardar su presencia, en el aspecto de, así como Obed-Edom, que él con mucho gusto guardó su presencia, el arca de Jehová, en su casa, y ahí mismo nos dice que él fue bendecido grandemente. Y yo no digo que nosotros no hagamos eso, pero siempre es decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así como Obed-Edom le dio la bienvenida a Dios en su vida, en su casa,
es de la misma manera que nosotros queremos que su presencia esté en nuestras casas para poder ser bendecidos, así como Obed-Edom fue bendecido grandemente por haber hecho ese paso y decidir invitar a Dios en su casa y la presencia de Dios en su casa. Entonces, a los que les gustaría acompañarme con esta oración para verdaderamente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y darle no solamente unas horas de nuestro día, sino las 24 horas, que Dios nos esté levantando en las noches, que al levantarnos, yo la verdad, para ser honesta, yo veo como Dios nos busca en todo momento. Él quiere estar con nosotros en todo momento. Él es un Dios celoso. Él quiere que nosotros, nuestra atención esté hacia con Él, nuestro tiempo, porque Él sabe que de esa manera es como nosotros vamos a sobrepasar las situaciones, porque Él va a derramar de su fortaleza, Él va a derramar de todo lo que Él es en nosotros, y es como vamos. Él es tan sabio que hasta en la manera en que lo adoramos, nosotros pensamos que bueno, voy a ir a adorar a Dios, ¿verdad? Y voy a levantar mis manos y voy a cantarle, pero lo que no nos damos cuenta es que al levantar nuestras manos también Él está derramando de sus fuerzas, de su amor, de todo lo que necesitamos. Pero hay a veces que no, pues que estoy cansado, o tengo vergüenza, o qué van a decir, o algo, ¿verdad? A veces nos detienen nosotros mismos. Los únicos que nos detienen son nosotros mismos, porque las personas a nuestro alrededor no nos detienen. Ellos, ¿verdad? Nosotros decimos, no, pues es que a lo mejor si danzo, si salto o si grito, qué vergüenza, ¿no? Porque van a decir de mí o algo así. Tal vez pueden llegar esos pensamientos a nuestra mente, pero verdaderamente tenemos esa libertad. Y la manera que Dios se fortalece que Dios nos fortalece a nosotros es también en ese momento. Es en el momento de intimidad, es en el momento que levantamos nuestras manos, es en el momento que le servimos, es en el momento que vamos con esa persona y le compartimos. Todas esas veces no nos damos cuenta, pero es ahí Dios fortaleciéndonos a nosotros y trabajando también con nosotros. Es un Dios tan sabio, es un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan grande, tan poderoso, que pensamos uno que bueno, voy a servirle, voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero al final del día Dios hizo todo y también Él recompensó lo que tú hiciste. Tal vez en su momento no lo podemos ver, pero Él es cuando derrama de esa paz y de ese gozo y de esa tranquilidad en ti, que a pesar de que sí se vale llorar, se vale porque es una manera también de que Él nos limpia, pero no se vale quedarnos ahí tirados, no se vale que creamos en las mentiras de Satanás, que nos tuvieron cautivos por mucho tiempo, y volver a creernos eso, volver a creer en sus mentiras y volver a vestirnos de sus mentiras. Al momento de que pasa una situación difícil, o de que alguien que tú amas mucho te traiciona, o pasa alguna situación muy dolorosa, no se vale, porque Satanás es lo que quiere, tenernos quietos, porque en el momento que nos tiene quietos, Dios no puede hacer su obra en nosotros y tampoco puede utilizarnos. Entonces siempre recordarnos, no me voy a creer las mentiras de Satanás. Te desvistes de nuevo de todo lo que Él te dijo y te vuelves a vestir de lo que Dios dice que tú eres, que eres su hijo, que eres su amado, que Él te ama, que eres perfecto, que eres hecho a su imagen y semejanza, y que somos sus siervos también, y es un privilegio el servirle. No es como esa esclavitud de siervo que nos tenía quietos y que no podíamos danzar, que no podíamos sentir esta libertad. No es ese tipo de siervo, es un siervo que tiene el derecho de ser hijo y que tiene no solo el derecho, sino la herencia y los privilegios de ser un hijo de un rey.
entonces no es lo mismo hacer un esclavo donde te tiene quieto, al contrario, te da esa libertad. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa libertad? Esa es la pregunta.